Que Dios los bendiga mucho, los siga bendiciendo a todos, a los que estamos acá, a los que están en sus casas y a todos aquellos que el Señor está llamando a venir a Él. Hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor me estuvo hablando durante bastante tiempo. Él suele hacer eso cuando quiere llamar mi atención sobre algo y después se los comparto a ustedes. La palabra que el Señor me había dado hace tiempo y me repitió durante bastante periódicamente es Isaías 43, 18 y 19, que dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía: Señor, en el versículo 19 encontraba una contradicción en el mismo, porque Él dice que hace cosa nueva, que pronto la veremos, y también nos dice: otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y yo decía: Señor, si haces algo nuevo, ¿cómo nos decís que otra vez? Bueno, y así siguió pasando y medité bastante sobre esto, hasta que un día, meditando casualmente en esta palabra, el Señor me lleva a Eclesiastés 1, que dice lo siguiente: Eclesiastés 1, 9 y 10. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo se puede compenetrar estas dos palabras, ¿no? Salomón nos decía que no había nada ya nuevo bajo el sol, que estaba todo hecho y que todo había sido a través de los siglos y que nada iba a haber nuevo. Y sin embargo Isaías nos dice que Él va a hacer algo nuevo y que pronto iba a salir a luz y que pronto lo conoceríamos. Entonces yo decía: Señor, ¿cómo puede ser? Y un día, orando y pensando en estas dos palabras, el Señor me dijo: Salomón pidió sabiduría y le di a beber de las fuentes de abajo. Y es verdad, Salomón conoció la vida común, la humanidad. Salomón conocía por observación, por comparación, casi en forma científica. Ocurrían las cosas y varias veces ocurrían igual, esas cosas eran. Conoció la naturaleza humana y la conducta humana. En cambio, Isaías, como Jeremías, como todos los profetas, Dios les dio de beber de las fuentes de lo alto. Les dio a conocer de las fuentes de su sabiduría. Y eran dos conocimientos distintos, pero a la vez eran necesarios los dos. Eran como los tiempos, vieron que los tiempos humanos se llama Cronos y los tiempos divinos se llama Kairos. Estas revelaciones eran lo mismo. Unas eran celestiales y las otras eran de abajo, digamos. Entonces empecé a entender y él me hacía recordar lo siguiente: cuando ocurre la mayor tragedia que le ocurre al hombre, que es salirse de la voluntad de Dios y decidir por sí mismo su camino, es decir, esa semilla de rebeldía que surgió en el Edén, el hombre empieza a caminar
cada vez caminos más difíciles, más torcidos, más oscuros, más separados de la verdad, y entra en una confusión profunda. Y esa lucha entre la mentira de Satanás y la verdad de Dios iba a seguir al hombre hasta que Dios hiciera cosas. Un día el Señor se acordó y vio a Noé, y llamó a Noé y le enseñó las cosas de arriba, y le dijo que preparara un arca. Le dijo, ¿por qué? Porque iba a acontecer algo que nunca había pasado en la tierra, y yo pensaba, he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis, y ocurrió el diluvio. Y el Señor comenzó de nuevo con la humanidad. Hizo una cosa nueva, tremenda, que no son como las cosas que hace el enemigo, porque el enemigo repite, tiene ese defecto que no es creativo, porque él es creación. El creador es nuestro Dios, el único, y él es el que tiene el poder de hacer las cosas nuevas. Y él las hace. Y llegó el diluvio, tuvo un remanente que volvió a generar vida en la tierra, pero llegó un momento más tarde en que el hombre empezó a ensoberbecerse de nuevo. Esa raíz que había elegido el hombre seguir en el huerto del Edén, que era la rebeldía, vuelve a surgir en el corazón del hombre. ¿Y qué ocurre? Empiezan a edificar una torre que tenía un propósito, que era llegar hasta el lugar donde estaba el Creador y hacerse un nombre ellos. El Señor lo ve y vuelve a decir, he aquí yo hago algo nuevo. Pronto saldrá luz, no lo conoceréis. Y destruye la torre de Babel y confunde con el idioma, pone idiomas distintos y confunde al hombre y se tiene que esparcir y pierde su fortaleza. Pero no queda ahí, porque esa es la guerra permanente que tenemos nosotros, el hombre, una vez que decidió seguir otra voz que no era la de su creador. Y comenzó, y esa guerra la tenemos continuamente. Luego el Señor decidió tener misericordia de nuevo y eligió un hombre, que era Abraham. Este hombre era un hombre mayor, ya bien grande, con una mujer que también era muy grande y aparte estéril, pero él volvió a decir lo mismo, he aquí yo hago algo nuevo, pronto saldrá luz, no lo conoceréis, y lo llama a Abraham y le da una promesa, y le dice que él le iba a dar un hijo, y que de ese hijo iba a salir un pueblo que iba a ser como la arena del mar, que iba a ser incontable. Imagínense que a la mente humana era imposible, porque era un hombre muy grande con una mujer muy grande y estéril. Sin embargo, él hizo otra vez algo nuevo y le dio el hijo, le dio un hijo, uno solo. Es decir, el hijo de la promesa es uno, tenía dos, que fue Isaac. Y él, a través de Isaac, volvió a hacer lo mismo que hizo, porque él es creador, les vuelvo a decir, él tiene la capacidad de poder hacer todo, no hay límites para Dios. Y de ese matrimonio débil, mayor, inútil porque era infértil ella, genera un pueblo que iba a ser su pueblo, que él iba a caminar con su pueblo y ese iba a caminar con él también. Pero al pasar el tiempo, el hombre vuelve a endurecer su corazón y vuelve a transcurrir cosas que de a poco lo fueron apartando otra vez y enfriando de Dios, hasta que caen cautivos bajo el pueblo de Egipto y son esclavos 400 años allí, hasta que el clamor de los hebreos sube otra vez al Padre y él vuelve a decir lo mismo. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. ¿Y qué hace? Les da un libertador.
En ese caso, elige a Moisés, y Moisés es el encargado de hacer salir al pueblo de Israel debajo de la opresión del pueblo de Egipto. Y lo saca con cosas nuevas de nuevo. Abre el mar, como él dice en este pasaje, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No solo él lo saca del desierto, sino que abre el mar para que su pueblo pase. ¿Eso no es una cosa extraordinaria y nueva para el hombre? Pero a la vez era el mismo que seguía haciendo cosas nuevas. Por eso dice, y otra vez haré cosas nuevas, porque él no cesó de hacer cosas nuevas para nosotros. Lo saca en forma poderosa, pero a pesar de todo el pueblo vuelve a caer, y entonces el Señor les promete algo que va a ser muy eficaz. Su capacidad de salvación iba a ser eterna e invencible, porque Él era el mismo que iba a venir a salvar no solo al pueblo de Israel, sino que Él iba a venir con brazo extendido, iba a extender las cortinas de su habitación, iba a reforzar las estacas, porque el Mesías, Jesucristo, no solo venía para salvar a su pueblo, al elegido, al hecho para él, sino que se extendía a los gentiles y derribaba toda división entre judíos y gentiles. Y la obra de Dios, poderosa, con brazo extendido, porque esa obra tiene victoria en la cruz, logra derribar esa separación y unir los pueblos en Dios. Otra cosa nueva que hizo y que salió a luz. Pero a pesar de todo, lamentablemente, el hombre sigue teniendo un corazón rebelde y vuelve otra vez a caer en los mismos defectos. Y los podemos ver con total claridad en Romanos 1, en el capítulo 1, donde hace una descripción que si nosotros la leemos, vemos que es el mundo de hoy, exactamente el mundo de hoy. El hombre se rebelaba contra su Dios, no quería darle gloria, el hombre destruía la relación que había creado Dios entre hombre y mujer para crear él una relación nueva, torcida, incompleta, no racional siquiera. Y eso lo vemos hoy también, lo vemos a través del matrimonio igualitario, lo vemos a través de la diversidad de género. Yo a veces pensaba y decía, Señor, ¿cómo puede ser que un ser humano pueda pensar y decidir cuál es, cuando hemos sido creados por Él, y Él dijo cuando nos creó que todo era bueno y perfecto? ¿Cómo podemos confrontar con vos y decir que como vos nos hiciste no es así, sino que es de la forma que yo pienso, que yo percibo que soy tal cosa? Esto nos está trayendo realmente a una locura real. Miren, hace un mes me enteré que una compañera de mi nieta de colegio, mi nieta va a cumplir 15 años, o sea, esta chica tenía la misma edad. Desde los 12 ella quería ser hombre. Y evidentemente Dios no la había hecho hombre, la había hecho una mujer. Y ella, les puedo asegurar que cuando yo la vi hace poco me impresionó porque parecía un muchachito. No la reconocí, se cambió el nombre y se tuvo que cambiar de colegio porque, por supuesto, sus compañeros desde que la vieron entrar les costaba, se quería llamar Matías y ella se llamaba Estefi. Y todos le seguían diciendo Estefi, ella tenía unos problemas y se cuestionaba todo y decía, bueno, hace un mes y pico mi nieta me llama y me dice, mamá, ¿sabés que Estefi se suicidó? Y yo me dio una tristeza muy profunda, pero en el fondo pensé, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cómo podemos luchar contra una verdad tan real y tan profunda si Dios en su palabra nos dice desde el principio, yo hice al hombre, yo hice a la mujer? ¿Por qué
¿con qué capacidad vamos a cambiar esa creación? Y esta chica, pobrecita, yo me imagino, porque desde los 12 años que había intentado suicidarse y no pudo, hasta que al final lo logró, porque su realidad debería ser terrible. Cada día ella se encontraba con una realidad que para ella no era la de ella, pero era la de ella, porque Dios la había hecho así. Cada mes ella entendía que no era un varón, que era una mujer, y no lo soportó. Ahora, yo me enteré de esto, pero ¿cuántos casos habrá de gente grande, joven, de cualquier edad, que lucha contra la voluntad de Dios, que entabla esas batallas imposibles de ganar, porque nunca, como cantábamos hoy, nadie lo puede vencer a Él, y porque Él es sabio, y cuando Él hace las cosas, las hace bien. ¿Cuánta rebeldía que hay en nuestro corazón que tenemos que luchar contra Él? ¿Por qué realmente no aceptar y no ser bendecidos por Él mismo, si Él es lo que está deseando? Lo que pasa que ese es el efecto de la rebeldía. Es un efecto muy fuerte, muy profundo y a la vez muy destructivo, porque la palabra dice que Satanás es el padre de mentiras y que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y realmente Él cumple esa función. Pero también la palabra nos dice que nosotros tenemos un Dios, nuestro Creador, que es el que nos lleva a toda verdad, nos lleva a la vida abundante, a la luz, y también es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué teniendo lo bueno elegimos lo malo? El Señor también vio que el hombre se empecina en su realidad, en su rebeldía. Y entonces, una vez que vino Jesús, el hombre también siguió endureciéndose hasta hoy, porque él sigue con esa perseverancia de hacer lo que él quiere. Yo, por ejemplo, cuando veo la defensa del aborto, hay algo más diabólico que eso, y le llaman libertad, y le llaman que es bueno. En Isaías 5:20 dice lo siguiente: dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios le estaba mostrando a Isaías que qué terrible iba a ser el destino de esa gente. Son los mismos que vio Noé, son los mismos que vio Pablo cuando describía en el primer capítulo de Romanos, son los mismos que vemos ahora. Es la misma perversión que sigue el curso a través de esos corazones rebeldes y siguen llevándolos a la perdición. Pero Dios dice, hay de aquellos porque ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el fin de la rebeldía del hombre? Del confrontarnos contra la verdad de Dios. El fin es terrible, porque así como Dios nos da una promesa de vida eterna, de vida abundante, de vida preciosa, también lo otro tiene una promesa eterna, que es la condenación y el sufrimiento eterno. Ahora yo pensaba, Señor, ¿y cuál es la solución? Porque ¿cómo podemos hacer para que esas vidas no vayan hacia esos lugares? ¿Cómo podemos hacer para rescatarlos de esa oscuridad eterna? Y eso solo lo encontramos en su voluntad. Yo puedo ir a predicar, puedo ir a llevar el Evangelio. Muchos, gracias a Dios, tomarán la palabra y la aceptarán, pero habrá muchos que no.
Habrá muchos que rechazarán la palabra como desde un principio hasta ahora. Solo podemos descansar en Dios. Ahora, después de haber leído todo esto, nos encontramos que Dios ahora nos sigue hablando de lo mismo. ¿Nos acordéis de las cosas pasadas? He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Y yo decía, Señor, ¿y qué es lo que vas a hacer ahora? Porque ya has hecho tanto. A través de los años, de los siglos, has rescatado al hombre siempre. Y esta vez el Espíritu Santo me decía algo precioso, que cuando dice, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad, Él me decía, ahora abriré un camino nuevo, abriré caminos en el cielo para que podamos ir al encuentro de nuestro Padre. Yo creo que el Señor nos está preparando y quiere que estemos apercibidas del tiempo en que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, pero no el tiempo de la realidad, nuestro tiempo aquí abajo, sino el tiempo de Dios. Ese tiempo tenemos que ser entendidas, tenemos que pedirle a Él que nos dé la capacidad de discernir esos tiempos. Tenemos que pedirle a Él que nos dé de beber de las fuentes de arriba, de su divinidad, de su palabra, de su revelación, para entender en qué tiempos estamos viviendo y transcurriendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados? Tenemos que estar apercibidos porque realmente yo creo que después de todo lo que estuve pensando, digo, Señor, estamos en la antesala de tu venida. Estamos en las puertas de tu vuelta. Y nosotros tenemos que estar como las vírgenes con las lámparas encendidas llenas de aceite, y eso no lo podemos hacer si estamos lejos de Él. Si nos conformamos con saber y conocer la sabiduría de abajo, la humana, la que había conocido Salomón, que era muy buena también, porque es necesario. Y saben una cosa, yo decía, el único que pudo unir esas dos fuentes de sabiduría fue Jesús, porque Jesús conocía todo lo de abajo. Él gobernó las tormentas, gobernó la furia de la naturaleza, pero también Él era el tiempo de Dios, era el Kairos, y conocía todo. Y Él casualmente nos dice que nosotros debemos estar atentos. Dice, ustedes reconocen los tiempos cuando va a llover, cuando el viento vendrá del norte, pero ustedes no conocen los tiempos del cielo. Y tenemos que empezar a averiguar, a pedirle al Señor que nos dé revelación de esos tiempos divinos, para que no nos encuentre distraídas, para que no nos encuentre en otra cosa, perdiendo tiempo, no en cosas por ahí, en estos pecados que hablábamos antes, sino en cosas cotidianas. Hay cosas que no son malas, son simples, pero son preocupaciones que nos sacan de esa conexión que tenemos que tener con nuestro Padre para entender todas las cosas, o por lo menos entender todas las que Él quiere que entendamos, porque ese es otro. Es decir, es bueno pedirle a Él que nos dé el conocimiento que Él quiere darnos. Nosotros probablemente querramos entender y conocer todo, pero Él tiene una medida para cada uno. Esa medida Él la revela al hombre diariamente si estamos en comunión con Él y si buscamos. Y si buscamos estar y recibir de Él, eso Él lo va a dar en forma perfecta. Nunca vamos a decir, no me enseñó el Señor, más vale, estuvimos distraídos o lejos. No, nosotros no fuimos a buscarlo a Él. Pero esta realidad que estamos viviendo, que por momentos puede parecernos que es lejana, a lo mejor uno piensa, ay, hasta que venga, ¿cuántos años hace? Pero saben, lo mismo pensó el pueblo de Israel con el Mesías. Ese Mesías prometido por Dios tardó mucho en venir, pero vino
vino y se hizo real, vino y fue a la cruz, vino y extendió sus brazos en forma poderosa para abarcar todo aquel que creyera en Él, porque esa era la promesa. Todo aquel que creyera en mí tendrá potestad de ser hijo de Dios. Y eso es lo que nos sigue diciendo hoy el Señor. Todo aquello, nosotros ya hemos creído, pero igual hay más de conocimiento, hay más para beber, elijamos la fuente, elijamos lo de arriba, elijamos lo que está en los cielos, como dice Colosenses. Si verdaderamente habéis muerto, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, y estaráis escondidos juntamente con Cristo en Dios. Ese es el lugar nuestro. Busquemos ese lugar. No es a lo mejor fácil ni rápido, pero es seguro. Y si nosotros somos de Él, Él es fiel y poderoso y nos va a llevar a ese lugar. Nos va a llevar a ese lugar donde nos va a hacer caminar con una seguridad absoluta que cuando llegue el día de su vuelta, de su venida, vamos a estar en esas filas, vamos a estar preparadas y preparados y vamos a estar siendo elevados por Él a su encuentro. Ese encuentro va a ser eterno, va a ser poderoso y va a ser maravilloso porque hay tantas promesas. Así como Él prometió las primeras cosas, las últimas también son verdad. Y son promesas en que viviremos con Él eternamente, que no habrá dolor, que no habrá enfermedad, que no habrá lloro, porque en Él encontramos todo eso. En Él encontramos la vida, en Él encontramos la paz, la salud, la fortaleza, la verdad, la justicia. Imagínense, después de estar atravesando estos tiempos que el mundo está totalmente loco e injusto, aparte las ideas del hombre cada vez son más extrañas, porque en algún momento pensamos que el hombre iba a percibirse ser un árbol, por ejemplo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que se tuerce la mente? Porque esas son las cosas que el hombre está maquinando ahora. Esas son las cosas que el hombre está eligiendo ahora. Y es todo por no estar cerca de Dios. Todo porque esa semilla que fue puesta en el huerto de rebeldía, de maldad, le impide que vuelva. Pero nosotros también sabemos que todos estuvimos, aunque sea espiritualmente, en el huerto. Sin embargo, Dios rescata. Dios rescata y son esas cosas que Él hace, esas cosas nuevas que salen a luz y que las tenemos que conocer porque provienen de Él. No son cosas extrañas, aunque sean sobrenaturales, porque cuando el Señor le da las plagas a Egipto, fueron cosas tremendas, nadie las podía imaginar, pero Él las dio con un propósito de salvar a su pueblo. Cuando abre el Mar Rojo, ¿quién iba a pensar que el Mar Rojo se iba a poder abrir en tal manera que el pueblo iba a pasar en seco hasta el otro lado y que luego los egipcios iban a morir ahogados, ¿no? Porque qué cosas tremendas que hace. Y eso no nos basta para entender que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, que Él es un ser supremo absoluto, que no hay nadie como Él. Y es tan grande la rebeldía que puede existir en los corazones para que se sigan rebelando y no puedan aceptar esa verdad. Miren, Dios hace cosas tremendas como hace cosas pequeñas y cotidianas. Él está en todo. En todo. Yo esto no lo iba a decir, pero se los voy a compartir para que vean hasta qué punto Él está pendiente de nuestra vida cotidiana, de nuestros sentimientos, de nuestra situación. Esta semana mi ex cuñada, mi hermano se había separado, pero bueno, murió el jueves o el viernes. Y ella se había llevado muy mal con mi hermano y mi hermano con ella. Era una cosa que no se podían ni ver. Habían tenido un hijo, tuvieron un hijo, tienen un hijo.
pero vivían cerca, no se saludaban. Mi hermano le digo, ¿no la viste esa Inés? Me dice, no, me da vuelta la cara. Bueno, pobrecita, ella tenía un tema de amargura muy profundo. Bueno, y esta semana partió. Ella cuando la internaron, entró prácticamente inconsciente, en estado de coma. Y le daban morfina porque tenía un cáncer muy avanzado, y le daban morfina y estaba en otro mundo. Y un día, mi hermano iba a acompañar a mi sobrino, porque no quería que estuviera solo. Y un día le dice, quiero pasar. Y pasó a verla. Ustedes saben que ella, cuando pasó mi hermano, se despierta y le dice, hola Richard, qué buen mozo que estás, qué alegría verte. Mi hermano se quedó helado, porque primero estaba en coma ya hacía 2 o 3 días. Y segundo, porque me dice, era como cuando estaba bien. Y empezamos a hablar de cuando estábamos juntos. Y sí, fue precioso, nos reíamos y todo. Y de golpe ella le dice, ¿no te parece que nos perdonemos? Yo les digo que cuando mi hermano me dijo eso fue terrible. Y él le dijo, sí, perdonémonos. Y se perdonaron los dos. Y mi hermano después me dice, ese fue Dios. Y le digo, no tengas duda, no tengas duda. Él tiene tanto amor para con su creación. Y aunque estemos rebeldes y lejos, Él no pierde detalle. Él quería que tuvieran paz para que ella partiera, para que Él tuviera paz y no tuviera ese cargo, y para que el hijo, que los vio tantas veces discutir y pelearse, viera eso, esa reconciliación entre los padres. ¿Cómo poder estar lejos de un Dios tan amoroso, tan poderoso y tan pendiente de las cosas pequeñas? Porque ya no hablemos de separar el Mar Rojo, hablemos de una despedida, de una muerte, y Él está hasta en esos detalles. Y así es nuestro Dios, el que nosotros conocemos y el que nosotros amamos, el que vuelve a hacer cosa nueva cada vez que es necesario. Y ese Dios tenemos que llevarlo y darlo a conocer. Y también ese Dios tenemos que buscarlo, porque Él se puede presentar como se presentó en este caso, pero también tenemos que generar una relación profunda con Él, una relación continua, una relación que es la que nos hace cambiar. Jesús en Juan 14 dice que no estemos ansiosos ni afanados, porque Él se va y va a volver, y volverá y tomará de lo suyo. Es tremendo lo que nos dice Dios ahí. Cuando Él dice, tomaré de lo mío, no es que me va a tomar a mí, no, Él va a tomar de lo de Él que hay en mí. Y nosotros, el tiempo que Él nos dio es para que ese Cristo que está en nosotros sea cada vez mayor. Ese Cristo que está en nosotros sea cada vez, abarque todo nuestro ser, hasta que lleguemos a ser exactamente como Él. Ese es nuestro propósito. El Señor es bueno. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro fin, llegar a ser como Él. Maravilloso ser como era Jesús. Eso tenemos que buscar, hermanos. Eso tenemos que buscar en lo chiquito y en lo grande. Todos los días ir a beber de esas fuentes que Él preparó para nosotros, porque Él es el único dador de todo, no solo de la vida, de todo. Todo está en Él, porque Él es la plenitud, Él es nuestra plenitud, y nosotros debemos llegar a conocer eso. A veces me pregunto por qué el mundo no pudo ser perfecto, y la razón es por eso, porque elegimos nuestros caminos. Cada día Dios nos pone delante nuestro los caminos de Él y los nuestros.
los caminos de Él, los pensamientos de Él y los nuestros. Necesitamos humildad para elegir los de Él. Necesitamos saber que no somos capaces de llegar a tal sabiduría o a tal conocimiento. Y eso implica humildad, implica obediencia, implica fe, implica también amarlo y glorificarlo a Él. Ahora que nosotros ya hemos llegado a un cierto caminar de nuestra vida y hemos conocido esas cosas de Él, tratemos de caminar con Él todos los días así y de tenerlo en nuestro corazón siempre, porque aún las cosas que a nosotros nos parecen imposibles, para Él son nada. Él puede hacer todo. La enfermedad que parece terminal, Él la puede curar en un momento. La tristeza que puede invadir a nuestra mente y a nuestro corazón, Él la puede deshacer en un momento. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Entonces esta palabra de Isaías de 43:19, cuando dice aquí yo hago cosa nueva, sí, Señor. Esa es nuestra esperanza, que siempre hagas cosas nuevas en nosotros. Porque esas cosas nos llevarán a tu luz, esas cosas nos llevarán a caminar contigo, esas cosas nos llevarán a tener esa comunión perfecta y sabia con Él, que no la podemos encontrar en otro lugar que no es Él, porque Él es el fundamento de todo. Y Dios nos dice también que en Jesús Él puso todo. Jesús era la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar? ¿Quién nos puede dar? El otro día, una amiga mía, le comenté que iba a hablar un poco también, que al final me fui por otro lado de los tiempos, y como ella estudió filosofía, me buscó un coso larguísimo que hablaba de los tiempos, muy lindo, pero era como Salomón, era todo de abajo, todo el Cronos. Y yo decía, no le dije a ella, le agradecí, pero yo la verdad que quería incitar a cada uno y yo misma a buscar siempre lo de arriba. Es tan precioso, es tan poderoso, es tan eterno, es tan limpio, es puro, no sé cómo explicarlo, porque es el mismo y es imposible de definir Dios, porque es tan inmenso que es imposible de contenerlo en palabras. Pero en Él encontramos todo, en Él encontramos la paz. Entonces, los tiempos de abajo, la conducta del hombre, está bien, muchas veces son ejemplo, todo, pero nunca va a ser como la de Él, porque Él lo puede todo. Él puede destruir la muerte misma, y tanto es así que Él venció a la muerte. Cristo en la cruz venció a la muerte, tuvo un triunfo absoluto y total sobre la muerte, y eso es lo que Él nos va a dar a nosotros. El Señor también tuvo muchas luchas para obedecer al Padre, porque el enemigo también intentaba obstruir su camino a la cruz. Sin embargo, cuando Él va a orar al Getsemaní, Él en ese lugar tuvo el triunfo más grande sobre la cruz. Él cuando salió de orar ya había vencido a la cruz, porque en oración lo venció. Porque ya una vez que salió de ahí, se levantó de orar y dijo, ya estoy preparado, ya está. La cruz ya no tenía el efecto terrible que iba a tener en él físicamente. Él la había vencido. Entonces, ¿eso qué hace? Nos enseña que cuando nosotros tenemos nuestras dificultades, nuestras batallas, lo primero es ir al Getsemaní a orar, es encontrarnos con Él, es clamarle a Él, es decirle, Señor, yo sé que sos el único que tenés la solución para todo, para mi economía, para mi salud, para mi familia, para mis afectos, para mí misma. ¿Cuántas veces creemos que estamos bien y sin embargo el Señor nos muestra que hay cosas que tienen que ser sacadas, limpiadas, tienen que ser perfeccionadas,
Hay sentimientos que ya no podemos guardar porque producen una atadura en el otro y en nosotros mismos y una amargura que nos va a llevar lejos de Él. Él nos quiere cerca, Él nos quiere tener a su lado y nos quiere bendecir permanentemente. Ahora, si yo guardo en mi corazón rencores, recuerdos, enojos, a mí esto que pasó, dije, Dios mío, qué importancia tiene el perdón. Y lo leemos tantas veces en la palabra, cuando dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, porque es un bien para nosotros y para el otro también. Porque es lo que Dios hizo con nosotros, porque nosotros también éramos enemigos de Dios y muchos siguen siendo enemigos y muchos de sus hijos aún guardan sentimientos que mientras que los guardamos somos enemigos de Él también. Porque cuando yo no amo a un hermano, cuando yo no puedo perdonar a un hermano, cuando yo me guardo ese rencor en mi corazón, estoy siendo enemiga de Dios, porque no estoy siendo lo que Él quiere que yo sea, me vuelvo a rebelar contra Él. La obediencia es el seguro de la amistad con Dios. Si yo le obedezco a Él, estoy segura que voy a poder caminar con Él y Él conmigo. Pero si yo me rebelo o hago mi voluntad, muchos podemos decir, Señor, yo ese sentimiento no lo puedo soltar porque es muy fuerte. Es cuando más lo tenemos que soltar, porque cuanto más fuerte es, más letal es para nuestro espíritu. Dios quiere que seamos libres en espíritu y en cuerpo, en verdad. Y sin embargo, esos sentimientos de odio, de rencor, de falta de perdón, de avaricia, porque hay muchos más, no es solo eso, de envidia, de competencia, todo eso, ¿ustedes piensan que eso me puede acercar a Dios? No, Dios tiene misericordia y puede mostrarme. Por eso David era tan sabio que en el Salmo 139 dice, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí. Esa tendría que ser nuestra oración matinal, empezar nuestro día diciéndole lo mismo a Dios. Señor, examíname porque yo quiero estar en las filas de los que vos vas a arrebatar. Quiero ser parte de tu novia, esto lo he dicho ya tantas veces, pero la verdad que es el deseo más profundo de mi corazón, poder ser parte de la iglesia de Cristo, pero de esa iglesia que va a ser la esposa. Y el mundo que nos rodea cada vez es más fuerte, pero Dios siempre tiene una palabra. Cuando yo leía todo esto, por momentos decía, Señor, ¿cómo luchar contra esto? Y Él me decía, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Entonces se dan cuenta que si yo lo busco a Él, Él me va a dar el reino, Él me va a dar la paz, que eso es su reino, Jesucristo. Así que bueno, lo que les quiero decir una vez más es que nunca nos olvidemos de ir a Él. Empecemos nuestro día con Él, acerquémonos a Él, buscándolo, pero profundamente y verdad, aunque sea en forma sencilla, porque a Dios no le interesan las formas estrambóticas. Él le gusta la sencillez, la humildad. Vengan a mí, yo los amo, ámenme. Una vez el Señor cuando hablé del amor, me había enseñado lo importante que era. Y si Él a mí no me ama, yo no puedo amar. No puedo dar lo que no tengo, y menos darlo mi amor, porque mi amor no sirve. Mi amor en un momento va a ser frágil y por ahí voy a odiar en vez de amar. Pero el amor de Él es incondicional. El amor de Él es perfecto. Es eso que te envuelve, que te libera, que te sana, que te da sabiduría.
Y para llegar a eso solo tenemos que ir con humildad y decirle: Señor, te necesito. Señor, en este día que empieza, amame, porque necesito tu amor más que nada en el mundo, porque es el principio de todo bien. Jesús amó de tal manera que se dio a Él mismo. El Padre amó, dio a su Hijo lo más preciado. Y en ese amor está todo. En ese amor encontramos todo. Lo más sublime, lo más sabio, lo más poderoso, lo más justo. Y es una sola palabra. Por eso el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y eso es lo que le tenemos que pedir para caminar en espíritu y en verdad, para que nuestro camino no sea un camino de abajo, sino que sea un camino de arriba y para arriba, para encontrarnos con Él. Que Dios los bendiga mucho y que el Señor nos ayude cada día a tener ese corazón predispuesto, sencillo, sin vueltas y sin retorcerse, sino cuando Él te muestra algo tuyo que no le agrada, lo aceptemos rápidamente y digamos: Señor, te lo entrego, porque no quiero que nada me separe de tu amor, no quiero que nada haga que esté lejos tuyo. Y Él va a ir perfeccionando nuestro ser, nuestro carácter, todos nuestros caminos. Así que ese es mi deseo hoy, que el Señor los bendiga ricamente con su amor, y a partir de ahí todo sucederá en cada uno de ustedes y de mí también, a través del amor de Él. Gracias. Bendiciones.